Daniel, pasamos de lo que es la iniciativa de la Franja y la Ruta a lo que es ya el conformado grupo de los países BRICS. Desde luego tenemos un grupo de países que considera que es necesario elevar la voz de los países en vías de desarrollo. Tenemos varios años ya con esta organización. Está por celebrarse por segunda ocasión la cumbre en Sudáfrica, que es una de las paradas de la visita del presidente Xi Jinping. ¿Qué ha hecho China en todos estos años para fortalecer este grupo? Tenemos que considerar que en todos estos años también ha habido oscilaciones dentro del grupo. Hay algunas personas, algunas voces que han dicho que el brillo de los países BRICS ya no es tan lustroso como solía serlo. ¿Cuál ha sido la participación de China en el fortalecimiento de los países BRICS? Exacto, como muy bien comentabas, el BRICS se ha convertido en una voz para aumentar la voz en una herramienta para aumentar la voz de los países en desarrollo. Nació un poco en 2009, cuando fue la primera cumbre oficial de los países BRICS, en un contexto, recordemos, de crisis financiera, económica y mundial, sobre todo que afectó sobre todo a los países desarrollados, a los países occidentales. En ese momento fue cuando los BRICS intentaron empezar a alzar su voz y convertirse, recordar que gracias a estos países, gracias al desarrollo de estos países, gracias a la contribución de estos países, la economía mundial podía intentar salir de la recesión y de la crisis. Aparte, aprovecharon ese contexto de crisis financiera y económica mundial para recordar la obligatoriedad de reformar a las grandes instituciones financieras, estas grandes instituciones como el Banco Mundial, como el FMI, el sistema de Bretton Woods, exactamente, en el que básicamente el gran peso, la gran voz la tenían los países desarrollados, los países occidentales, y dejaba en segundo plano los países en vías de desarrollo, los países del sur. ¿Qué ha hecho China? China ha luchado por convertir de pleno firmemente el BRICS en una herramienta que amplifique la voz de los países en desarrollo en estas grandes instituciones, y no solo eso, sino por incluso luchar por constituir sus propias instituciones financieras internacionales que sirvan para cambiar las actuales reglas del juego, para recordarle a los países desarrollados, a los países occidentales, que cada vez son más las voces que quieren participar en la gobernanza global, cada vez son más los países en desarrollo, los países del sur, que quieren formar parte de esta gobernanza global. Hablamos de instituciones, como comentaba, como el Fondo Monetario Internacional, como el Banco Mundial, pero también agencias de calificación como Standard & Poor's. Ha habido voces dentro de los BRICS que luchan, que insisten por crear sus propios bancos, sus propias agencias de calificación, que dejen un poco en entredicho el poder de estas grandes... Claro, un tanto para democratizar cómo se da la arquitectura del sistema financiero internacional. El presidente Xi Jinping, en estos eventos internacionales en los que China es sede y también en los que China participa, ha sido bastante enfático en cuál es el papel de China, su apoyo a la globalización, su apoyo al libre comercio, su apoyo al multilateralismo, pero también, como comentaba hace un momento, tenemos un contexto muy interesante, un contexto también de agresiones comerciales unilaterales impulsadas por Estados Unidos en contra de China. ¿Qué proyecciones son las que tienes en torno a la participación de Xi Jinping en esta cumbre de los países BRICS en este contexto tan puntual y específico?